Dios les bendiga de una manera muy poderosa. Estoy muy agradecida del Señor de poder compartir con ustedes. Estamos muy emocionados por lo que el Señor está haciendo. Nos preparamos para el lanzamiento de nuestro primer libro, Mujeres llamadas al ministerio. También ya está en acción lo que es el curso intensivo de guerra espiritual que estará iniciando en marzo. Este curso, ya las inscripciones están abiertas, ya que el cupo del curso de liberación se llenó muy rápido, así que ya se está llenando también el curso intensivo de guerra espiritual. Las personas que fueron llamadas a guerra espiritual, los esperamos en este curso donde Dios estará ministrando tu vida de una manera muy poderosa para pelear con sabiduría y tener victorias. Estaré tratando con ustedes el tema pensamientos inicuos. ¿Qué hacer? Muchas personas dicen, no sé qué hacer, tengo situaciones fuertes. Incluso hay personas que tienen pensamientos muy horrendos, incluso en contra de Dios. Y quiero la gente en los comentarios que están luchando con esa situación, que su mente a veces se revela aún en contra de Dios y reciben pensamientos muy macabros, como yo digo, malignos. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Proverbios 6:18. Dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahí está hablando de varias cosas que Dios aborrece, y entre ellas está el que maquina pensamientos inicuos. Quiero denotar que no es lo mismo que tengas un pensamiento inicuo a que maquines en él. La palabra maquinar es procesarlo, es trabajarlo en tu mente. De alguna manera, todo ser humano en alguna etapa le llegan pensamientos feos, pensamientos negativos. Es parte de nuestro proceso de pensamiento, pero inmediatamente debes eliminarlo, cancelarlo. Vamos a ver al final de este contenido qué hacer cuando tienes esos pensamientos recurrentes, cómo poder vencer esa situación. Dice que una de las cosas que Dios aborrece es aquel que maquina pensamientos inicuos, porque una cosa es que te llegue el pensamiento y tú lo rechaces, y otra cosa es que lo anides, le des la vuelta, lo sabrosees, como dicen algunos, y lo anides en tu mente. Proverbios 12:2 dice: el bueno alcanzará el favor de Jehová, pero él condenará al hombre de malos pensamientos. Aquí habla de una condena al hombre de malos pensamientos, o sea, la persona que su patrón de pensamiento recurrente es de continuo a lo malo, que no ha logrado eliminar esa simiente de mal que te lleva constantemente a pensar lo malo. Y está hablando precisamente no de que Dios en sí te envía una condena a ti porque te lleguen malos pensamientos o porque proceses malos pensamientos, sino que hay una ley establecida que como es el hombre su pensamiento, así es su vida. O sea, la ley de Dios fue establecida. Como tú piensas será tu vida, y si piensas todo el tiempo el mal, pues obviamente la sentencia que ya Dios determinó sobre el que piensa el mal va a caer sobre ti. No es que Dios tomó algo personal para contigo, es que hay una ley establecida, y si te colocas debajo de esa ley y comienzas a infringir esa ley, entonces la sentencia o la condena te va a caer encima. Por eso Dios dijo: yo he puesto delante de ti el bien y el mal. No es que Dios dice: voy a favorecer a este y a este lo voy a arruinar. Hay leyes establecidas. Dios dijo: piensas lo bueno, hablas lo bueno, crees lo bueno, te irá bien. Piensas el mal, hablas mal, haces el mal, te irá mal. Entonces somos nosotros los que elegimos. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Tú eliges. Ahora yo te aconsejo que elijas la bendición para que vivas. Incluso hasta el consejo el Señor lo da. Él le está diciendo: colócate del lado de la sentencia de vida para que te vaya bien. Haz lo que dice que debes hacer para que te vaya bien. El adversario tratará de que maquines los pensamientos horrendos, inicuos que llegan a tu mente.
pero tu trabajo es no anidarlos. Pueden llegar feísimos, pueden llegar de cualquier magnitud, pero tu trabajo es no maquinarlo, no anidarlo, no comenzar a darle vueltas y vueltas el día entero pensando en un pensamiento negativo que te llegó, el día entero pensando en suicidarte, el día entero pensando en hacerle daño a alguien. El maquinar es algo que Dios lo aborrece. Debes rechazar, no maquinar. Debes anular, no anidar en tu vida un pensamiento negativo. En Jeremías 6:19 dice: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Aquí hay algo muy tremendo. Dios está diciéndole a la tierra: escucha tierra, yo voy a traer mal sobre el pueblo. Pero ¿cuál es el mal que va a venir? Es el fruto de lo que ellos piensan. Y aquí hay un código muy fuerte, y es que cuando entendemos que nuestros pensamientos están provocando juicio, están provocando bendición o están provocando maldición, debemos controlar. Es el campo de guerra, y el enemigo lanzará y tratará de levantar un dardo, lanzar un dardo, y que tú lo anides y lo maquines para que la ley de Dios te caiga encima, para que juicio venga para ti. Entonces Dios está diciendo a la tierra: escucha tierra, yo voy a traer mal sobre el pueblo. Pero ¿cuál mal? ¿Qué mal va a venir? ¿Por qué le voy a hacer mal? ¿Por qué va a venir el mal? Porque ese es el fruto de sus pensamientos, el resultado, la cosecha de lo que ellos han estado anidando en su mente. Entonces, por eso es importante cuidar lo que pensamos, cuidar lo que entra a nuestra mente. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En muchas de las traducciones del hebreo, la palabra corazón es mente. Y si ponemos mente ahí, diría: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque ella está creando tu vida. Y es algo que tenemos que tenerlo muy, muy pendiente. Todos pueden llegarte cualquier pensamiento negativo, pensamiento de pobreza, pensamiento de destrucción, pensamientos de suicidio. ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver qué vas a hacer al final de este contenido, porque hay una victoria muy grande cuando logras vencer aquí. Nuestras luchas, el 99.9% de las batallas se ganan en la mente. En la mente tú decides creer hasta tener victoria. En la mente tú decides ser derrotado. En la mente tú decides ser victorioso, o en la mente tú decides ser alguien que no tenga victoria. Tu mente está rigiendo la mayoría de pleitos que echas, porque ese es el campo de batalla. Por eso la palabra de Dios dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Maquinar es tramar algo de manera oculta, usar la astucia para engañar. Meditar, pensar en lo malo, argumentar lo malo, darle vueltas al pensamiento dañino que no tiene nada que ver con fe, que no tiene que ver con la ley de Dios, para nuestra propia destrucción. Hay quienes su mente está corrompida. Cuando la mente está corrompida, constantemente piensa el mal. Pasan, por poner una cifra, 60,000 pensamientos por su cabeza, y 58,000 de esos 60,000 son malos, horribles y negativos. Entonces su mente está corrompida y debe ser alineada a la palabra del Señor. Piensan mal en contra de Dios. Aún así, tú no eres tu mente. Tú no eres tu mente. Tu mente está provocando muchas cosas, pero tú no eres tu mente. Tú puedes elegir. Tienes un espíritu, tienes un alma que puedes elegir qué pensar. Puedes escoger qué hablar. Puedes escoger qué hacer. La mente te puede decir: tírate del puente, pero si tú decides no tirarte, no te vas a tirar. Entonces es importantísimo que podamos tener ese cuidado, sobre todo cuando nuestra mente está corrompida. No debemos dejarnos llevar de nuestros pensamientos. La Biblia dice que Dios decidió destruir al hombre porque los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces, eso se puede cambiar, eso se puede cambiar. Va a ser un trabajo duro, va a ser medio complicado al principio porque tu mente no está entrenada a pensar lo bueno. De hecho, la mayoría venimos programados en formato el mal. Pensar el mal. Dice que el mal está ligado y la necedad al corazón del muchacho desde que nace.
Entonces estamos inclinados a pensar lo malo. El primer pensamiento que nos llega siempre es malo, excepto aquellos que ya han entrenado su mente a pensar lo bueno, a pensar en fe, a pensar en victoria, a pensar de que aún en medio de este proceso difícil que está pasando, hay una luz al final del túnel, que no para siempre hay oscuridad. Hay gente que en medio de su oscuridad, en medio de la hora de la prueba, ellos dicen: yo sé que el sol de justicia nacerá para mí. Yo sé que hay una victoria al final de este proceso, pero hay otros que se hunden siguiendo los pensamientos y los dardos de las tinieblas, porque hay pensamientos producidos por nuestra mala inclinación o nuestra naturaleza carnal caída, y hay pensamientos que son dardos que fueron lanzados directamente desde afuera, que se unen a los pensamientos de nuestra propia naturaleza carnal para en un momento de debilidad derribarte. Como esa gente que escucha constantemente: mátate, suicídate, no vales nada, no eres nadie, y escuchas a algo hablando ahí, eso está siendo lanzado a tu mente y puedes eliminarlo, sacarlo y controlarlo. Ahora, tienes que saber que aún esos pensamientos que están en contra de Dios, que están en contra de la palabra de Dios, gente que piensa muy feo, a veces se tira a orar y piensa mal hasta del mismo Dios, y algunos hasta profieren palabras en contra del mismo Dios porque su mente está siendo controlada de alguna manera. Entonces tienes que entender que tú no eres tu mente y que puedes recuperar el control. Puedes llegar a un nivel donde tú pienses lo que la palabra de Dios dice que debes pensar, y que te enfoques en lo que está delante, no en el pasado doloroso, no en el odio, no en la tristeza, no en la depresión, sino en el gozo y en la vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lucho contra esos pensamientos? Cuando yo vine a Cristo, mi mente era como una locomotora. Yo pensaba el mal en automático y en una forma muy acelerada. Tengo una mente muy rápida, pienso mucho, mi mente se mantiene en constante trabajo. Soy de las personas que soy muy previsora, planeo para 20 años, para 50 años y hasta para más de ahí. Y mi mente vive planeando. Entonces eso, cuando está inclinado al mal, constantemente estás pensando el mal. Miras a alguien y ya tienes un itinerario de pensamientos negativos de esa persona. Critica sus defectos, mira los defectos de las personas constantemente, miras el mal, vas por una carretera y de repente te imaginas o piensas que se viró el vehículo y ya todos están destripados, algo así, una mente totalmente descontrolada, no domesticada. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo lucho? En Filipenses 4:8 dice: pero en esto pensad todo lo puro, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si hay algo de buen nombre. La palabra de Dios nos da una orden y nos dice: piensen en lo bueno, piensen en las virtudes que tiene la gente, piensen en si hay algo digno, merecedor de ser alabado. En eso piensen. Ahora, ¿cómo yo hago cuando me están llegando constantemente pensamientos negativos, destructivos, para pensar como Dios dice que yo debo pensar? ¿Por qué Dios dice que debo pensar lo bueno? Porque si mi vida va a ser de acuerdo a lo que yo tengo en mi mente y a lo que hablo con mi boca, que es lo que creo en mi corazón, entonces si yo pienso lo malo y Dios me deja a mí pensar lo malo y no me dice qué hacer, entonces mi vida será mala, y Dios no quiere que tu vida sea mala. De hecho, la Biblia dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios piensa bien para ti. Dios tiene pensamientos de bendición para ti y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Pero Dios espera que tú esperes, que pienses, hables y creas lo bueno. Pero hay gente que está esperando lo malo. Yo sé que algo malo me va a pasar. Yo sé que esto va a salir mal. Yo sé. Entonces Dios te va a dar lo que tú estás esperando, porque es lo que estás pensando, y estás esperando el mal, estás esperando que la cosa empeore, estás esperando que vas a tener más miseria cada día, y eso hay que cambiarlo. ¿Cómo lucho? Vas a sustituirlos. Al principio de mi proceso de cambio no fue sencillo. Casi pierdo el tino, como aquí decimos el tino, la cabeza. Porque cuando yo me percaté que Dios me decía a mí: piensa lo bueno, y que mi mente pensaba lo malo como una locomotora, yo comencé a decir: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y llegó un momento donde comencé a contrarrestar los pensamientos que me llegaban. Si yo veía a una persona y de repente la mente me decía:
decía, ay, qué horrible, ay, qué fea esa persona. Yo repetía 7 veces, la bendigo, es hermosa esa persona, es hermosa, mi percepción es equivocada y esa persona es hermosa. Y lo repetía 7 veces y lo contaba con mi dedo. Cada pensamiento que yo me percataba que era dañino, repetía 7 veces lo contrario, tratando de implementarle a mi mente otro programa, una forma de pensar lo bueno, porque era lo que Dios había establecido. No era sencillo. Era del tipo de persona que veía a alguien y lo veía desnudo. Inmediatamente tenía la mente retorcida, los ojos retorcidos, la boca retorcida, todo retorcido. Entonces, para el cambio había que hacer un trabajo y llegó uno de los días que era tan agotador estar monitoreando qué pienso. Pensaba, me va a ir mal, de segurito que me va a ir igual que la otra vez, cancelado, me va a ir bien, soy bendición. Lo repetía, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, y lo contaba 7 veces. Si el pensamiento era recurrente y regresaba, lo decía 21 veces y lo repetía y establecía sobre ese pensamiento negativo un pensamiento de fe, de poder y establecido en la palabra de Dios. Cuando el enemigo te decía, tienes una maldición, estás maldito o algo así, o tu mente te lo decía, tú tienes mala suerte, todo te va mal, comenzaba el bien y la misericordia me persiguen todos los días de mi vida, el bien y la misericordia, lo repetía en voz alta. El pensamiento me llegaba en silencio, pero la repetición que yo hacía la hacía en voz alta, y si estaba cerca de personas, pues lo repetía en voz alta en mi propia mente y decía, cállate, porque es el bien y la misericordia de Dios que me van a perseguir. Yo soy bendición, soy simiente de Abraham, hasta que se estableció en mi vida el pensar lo que Dios quiere que yo piense. Cada cierto tiempo puede llegar un pensamiento negativo y es derribado inmediatamente, porque se estableció una manera de creer, de saber. Pasamos a creer que éramos lo que Dios dijo que éramos, estableciéndolo en esa forma. Te llegó un pensamiento horrible. A veces le llegaban a unos pensamientos tan horribles siendo nuevo creyente, de mata a todo el que está a tu alrededor y de garítate donde no te encuentre nadie. Cosas así, espantosas. Y en ese momento había que establecer. No podías quedarte con ese dardo, no podías maquinarlo, no podías procesarlo y anidarlo hasta que se hiciera pollo y naciera y creciera. No, tenías que cancelarlo, buscar una palabra, si no conoces una palabra de Dios, una palabra tuya que contradiga lo que tu mente te está diciendo que eres en ese momento. ¿Qué comenzó a pasar? El programa se comenzó a cambiar. De repente, al paso de unos 2 a 3 años, porque para mí no fue sencillo, para los que lo logren en un mes y sean más hábiles en el cambio, gloria al Señor, porque hay gente que tiene una capacidad de cambio impresionante, pero algunos están tan dañados que van a tener que trabajar 1 año, 2 años, 3 años para tener el control, para decirle a la mente, cállate. Hay gente que incluso tienen 5 voces hablándole en su cabeza y tienen que contrarrestar eso, decir, cállate, yo soy libre, y tienen que tomar el control del campo de guerra que es tu mente, porque Dios te va a dar la victoria. Y el cambio se comenzó a dar. Llegó un momento que si me sentía desanimada, mi propia mente me decía, vamos, Dios está contigo, tú no eres de lo que se rinde. Pero ¿qué me estaba diciendo mi conciencia, mi mente? Lo que ya le habían implantado, lo que ya yo le había implementado. Así que te vas a levantar y vas a luchar. Esa es tu batalla, esa es tu primera batalla. No estés ahí, ay, es que me llegan tantos pensamientos y voy a llorar. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar tu arma, que es la palabra de Dios, y la vas a agarrar como una tableta así de tenis, y cuando venga el dardo, lo vas a rebotar y vas a repetir 7 veces la palabra de Dios que contrarresta ese dardo que llegó o ese pensamiento de tu propia naturaleza. Llegará un momento en que los pensamientos negativos no serán tan recurrentes, no serán tan catastróficos. Incluso en ocasiones me forcé a mí misma a ir donde las personas y decirle, perdóname porque pensé mal de ti, para implantarle a mi cabeza que el pensar mal de la gente no era algo bueno. A veces estaba ahí y decía, esa persona tan horrible, esa persona tan... Pero no conocía a esa persona. Es simplemente que mi mente tenía un chip malo implantado. La mala inclinación que tenemos dentro estaba controlando mi mente. Y yo me acercaba a la persona y le decía, perdóname porque pensé mal de ti.
Y comenzaba a bendecir a esa persona en mi mente. Lo bendigo. Es hermoso. Porque a mí no me agrade la forma en la que es, el defecto que tiene. No quiere decir que sea feo. Es hermoso. Y comencé a cambiar. De manera que ya mi mente mira a alguien y lo puede ver en cualquier estado y digo, ¿qué ser humano más hermoso? Porque el ser humano es hermoso. Es hermoso por quien es, por lo que es, porque es creación de Dios. Y los hijos de Dios son hermosos porque son hijos de Dios, porque son almas. Este estuche que tenemos acá no es más que lo que nos cubre y en cualquier momento puede cambiar. Pero todo ser humano es igual de hermoso. Y es algo maravilloso porque cuando logras cambiar, tu vida se vuelve diferente. Así que vas a luchar sustituyendo, anótalo ahí en tu cuaderno, voy a sustituir cada pensamiento negativo. Yo era muy agresiva porque le daba, no era de que me llegó un pensamiento malo y yo voy a repetir algo bueno de la palabra de Dios. No, me llegó un malo, voy a repetirte 7 encima y para que entiendas, para que mi mente entendiera que la inclinación al mal, que el pensar recurrentemente en el mal me iba a traer una vida de desgracia, de miseria, de desamor, de depresión, de destrucción, porque Dios estaba diciendo en su palabra en Jeremías 6:19, escúchame tierra, está llamando a la tierra, a la creación, óiganme, yo voy a traer mal sobre el pueblo, pero no es porque me dio el placer de matarlos, es que tengo que darle a ellos el fruto de sus pensamientos, porque nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones son semillas, y la Biblia dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, o sea, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. La ley ya fue establecida, la ley de Dios. Y es que todo lo que el hombre sembrare, eso debe cosechar. Siembras malos pensamientos, siembras malas palabras, siembras malas acciones, debes cosechar mal. Es la cosecha. Y algunos le echamos la culpa a Dios. La culpa no es de Dios, la culpa es del que siembra. Y esto es algo importante y una vez lo entendemos y una vez lo procesamos de que la culpa no es de Dios, porque hay gente, y estoy hablando con personas que dicen, Dios se la cogió conmigo. Enciendo que hay un problema, me lo tira a mí. Y me la tira a mí. Y todo me lo tira a mí. No, Dios estableció su ley. Y la ley de Dios es para beneficiar al hombre, no para dañar al hombre. La ley en la tierra no está puesta para dañar al ser humano. Está puesta para proteger al ser humano. Ahora los seres humanos que transgreden esa ley, la ley le cae encima y nada que hacer. Dios estableció su ley para que al hombre le fuese bien, para que viviera en libertad. Pero el ser humano no ha logrado entender la ley de Dios. Lo que pensamos es una siembra, lo que hablamos es una siembra y lo que hacemos es una siembra. Y la ley de Dios establece, no se equivoquen, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de los Proverbios que el hombre se va a saciar del fruto de sus labios. Iglesia, por eso el enemigo se ha metido tanto provocando caos, contienda, chisme, división en el pueblo de Dios, porque él quiere que tú siembres. El enemigo quiere que tú siembres, pero la siembra que él quiere que hagas es aquella que te va a traer pobreza, que te va a traer miseria, que te va a traer lejanía de Dios, que te va a traer enfermedad, porque la palabra de Dios dice que el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, pero no es el que mucho hable sus labios para hablar el bien, sino el que mucho abre sus labios para hablar el mal tendrá calamidad. Entonces, hay que alinearnos a la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? Por eso muchos me han escuchado decir por ahí que el que sabe lo que siembra no teme a la cosecha. Iglesia, Dios nos ha dado armas de bendición. Y esa gente que está culpando a Dios por su vida, no, mírate al espejo. Como yo lo hice un día y dije, soy la única culpable de todo lo que me está sucediendo. Porque pienso el mal, donde la Biblia dice que yo debo pensar el bien. Porque hablo mal, cuando la Biblia dice que yo debo hablar bien, que debo bendecir. Y bendecir es hablar bien. Hablar bien, estoy hablando mal, estoy hablando como me enseñaron, estoy hablando de forma negativa, estoy hablando en forma de duda, estoy hablando enfermedad y luego estoy culpando a Dios de mi desgracia, estoy hablando soledad, estoy hablando depresión, estoy hablando tristeza y luego culpo a Dios de no darme un compañero o una compañera de vida. Entonces debemos ir a nosotros. Por eso la Biblia dice, ¿por qué se lamenta el hombre si está vivo? Laméntese el hombre en su propio pecado. En otras palabras, Dios
No te está dando golpe porque quiere. Llegan ocasiones donde Dios decide probar a un ser humano, pero eso es como lo hizo con Job, una sola vez en su vida, que Dios determina hacer ese proceso. Pero la mayoría de cosas que tenemos en nuestra vida son siembra y cosecha, son resultados de lo que pensamos cada día, de lo que creemos cada día y de lo que vivimos cada día y de lo que hacemos cada día. Porque hay personas que creen que haciendo el mal, persiguiendo a otro, dañando la moral de su hermano, dañando la reputación de su hermano, ellos creen que van a cosechar bendición. Ya la maldición está rumbo a tu casa. Es lo que la Biblia establece. Entonces tenemos que alinearnos, señores, alinearnos. Y esto es algo muy importante. Esa gente que está teniendo esos pensamientos, no te rindas, no te turbes, no va a pasar nada grave, vas a luchar y vas a vencer. Sustitúyelos. Es cada día, la lucha será cada día. Llegará un momento que así como cuando vas al gimnasio ya estás súper entrenado y le das a las pesas como que nada es nada, pero cuando inicias te va a doler hasta la cabeza. Vas a tener conflicto, las tinieblas no va a querer que tú tomes ese control, pero comienza a establecer. Te llegó un dardo, la iglesia no va a crecer. Somos multiplicados, somos bendecidos, hay multiplicación, todo lo vivo crece. Y usted comienza a declarar la palabra y 7 veces, y si sigue el pensamiento 21 veces, y hasta hasta que su mente se calle, hasta que la mente diga, ok, tienes razón, vas a crecer. Hasta ahí. Hasta que el enemigo diga, perfecto, me retiro. Hasta ahí tienes que ser firme, firme, firme cada día. No anides un pensamiento de suicidio, no anides un pensamiento de depresión. Si te llegó un pensamiento, ya retírate del Señor. No, voy a servir a Dios todos los días de mi vida. Voy a servir a Dios todos los días de mi vida. Quiero servir a Dios todos los días de mi vida. Y lo repetía. Eso era lo que yo hacía. Es lo que a mí me funcionó. Así que si a alguien le puede funcionar, pues usted tome el consejo. Y pues los que no, esto no le cae, digo, pues siga pensando negativo ahí que le va a ir bien. La Biblia establece que recibirás el fruto de tus propios pensamientos. Así que, ¿qué hacer con los pensamientos inicuos? Cancelarlo. Busca porciones de la palabra de Dios que lo contradigan y que te beneficien a ti. Que lo contradigan. Cuando viene un pensamiento, heredaste la maldición de tus padres. No, heredé la bendición de mi padre Abraham. Soy hijo de Abraham. Heredo las bendiciones de mi padre Abraham. Reclamo las bendiciones de mi padre Abraham. Y usted se queda ahí porque usted también es hijo de Abraham. Y hay una herencia de bendición a través de Abraham que llega a los hijos de Abraham, que son los hijos de la fe, que somos nosotros. Pero también hay una herencia que viene de tus padres, que es una herencia de maldición, que tu naturaleza te la va a sugerir para que tú la recibas, y el enemigo te la va a recordar para que tú la aceptes, y tú decides cuál aceptas o de cuál te apropias. En mi caso me apropié de las promesas de Abraham, me lo tomé muy en serio, tan en serio que cuando el Señor solía hablar conmigo en muchas ocasiones me decía descendencia de Abraham, mi amigo. Así que apodérate de las promesas de la palabra del Señor. Voy a estar orando por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos, mira a aquellos que están luchando con pensamientos inicuos. En esta hora proclamamos tu palabra sobre ellos, que sea tu gracia, que sea tu favor, que sea tu bendición fluyendo de una manera poderosa, que tu gracia se mueva en sus vidas en el nombre poderoso de Jesús, y que sean fieros defendiendo y estableciendo tu palabra en su campo de guerra, que es su mente, y sembrando las semillas de poder y de victoria en su mente y en su corazón, para que tengan una cosecha poderosa en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.